Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción a Dimash Kudaibergen. Ya hace bastante que no reacciono a él. Ese fue mi hermano. Y bueno, el otro día Vianey me dijo de reaccionar a Fire, a Dimash cantando Fire. No hay una versión de audio de consola, digamos del directo. Es una fancam. Esperemos poder apreciar el general, aunque sea de todo. Este es el que más visualizaciones tiene, así que supongo que debe ser el que mejor se escucha también. Empieza muy suave. Por ahora lo vemos cantando muy tranquilo, una voz muy sutil, por momentos con más aire. Escuchamos una guitarra de fondo que va haciendo algunos arpegios y por momentos va tirando unos acordes. Y una base rítmica que va entrando muy electrónica, con ese hi-hat medio trapero también. Un ambiente muy misterioso, muy cuidado también lo que es por ahora todo. Muy sutil. Y la pantalla atrás con el fuego. Y hay una R ahí, supongo que dirá Fire. Ahí está el agudo. Y el fuego ahí. No sé si tuvieron la posibilidad de estar en un concierto en donde se utilice fuego, pero lo que genera en el ambiente ese calor, si bien está en el escenario, realmente se siente como que lo tenés adelante tuyo el fuego. Es muy potente. Y bueno, justo en esta canción que se llama Fire, no podría faltar el fuego. Sumados a ese estribillo donde hace ese agudo, si bien no podemos percibir bien todo lo que está pasando de fondo a nivel musical, si se lo escucha a él cantando agudo. Para él tal vez no es lo más agudo que pueda hacer, pero ya se lo nota con una voz muy potente, sorprendiendo con esos estribillos y esos juegos melódicos que hace, que si no me equivoco en la primera canción que reaccioné, When I've Got You o algo así, creo que tenía un jueguito melódico muy parecido de este estilo. Ahora lo escucho de nuevo y no es tan difícil o tan complejo como ese, pero me recordó a los coros y a la melodía un poco de lo que hacía en esa canción. Y ese agudo brutal. Y el fuego, fuego. La distorsión. El kick se escucha bien presente. Quedar con la base electrónica, la guitarra. El bajo.
primero es más grave, y el segundo creo que es más agudo. Ahí va. Yo la verdad que no sé mucho de canto, pero sí he escuchado que algunos profesores dicen que posiciones como esta te ayuda a poder ejecutar los agudos con un poco más de sostén. Si vemos, es como que él está apoyado en el suelo, tiene esa firmeza que te permita poder ejecutar un agudo con un poco más de sostén. Y recuerdo que dicen que posiciones así, que lo vemos común también en algunos otros artistas, la verdad desde lo técnico no recuerdo bien qué era. Así que porfa, si hay un vocal coach o profe de canto y puede dejar un comentario hablando un poco de esto, si es algo que se hace justamente por esto o es puro circo. Pero he escuchado y también lo he visto, porque repito, sé que Bisbal por ejemplo lo hace mucho. No sé si tan exagerado el movimiento, pero sí se arroja un poco hacia atrás y hacia arriba. Bastante pesado el tema igual, ¿eh? Ahí está. Muy limpio, ¿eh? Los bailarines. Bueno, la verdad que no sé si el tema es de él. ¿Acá queda más espacio en el video? Ah, no, es un intercambio con el público. Acá estoy viendo otro de los videos, pero en Astana Stranger Concert, dice. Y acá tiene una escalera, tiene otros elementos, tiene otra vestimenta, ¿no? Juega bastante con la escalera en el escenario. Bueno, los bailarines tienen la misma ropa. Me faltaba un poco de contexto. Ahí estaba como recortada la imagen en ese plano vertical y no me permitía por ahí observar algunas cosas que acá sí se ven un poco más de lo que es el show. Incluso en el video anterior no tiene el objeto, ¿no? Esta canción es de él, ¿no? ¿Es nueva? Por lo que veo es una canción nueva que aún no está disponible el audio para escuchar. Ni tiene videoclip, no, ni nada. Pero ya muestra algo que me gusta, que es un poco de rock medio pesado por momentos. Ese inicio con la guitarra. En este video creo que se escucha un poco más el bajo, pero comenzaba eso con una guitarra, con la voz. Se iba sumando la base, también o sea, el bajo y la batería. Bastante electrónica, con esa fusión media de trap en lo que son los hi-hats. O sea, bastante electrónico, como decíamos. Y bueno, y su voz que tiene un poco de todo, porque comienza bien grave, con dinámicas bastante, en intensidad me refiero, bastante bajas, y luego en el estribillo ya explota. Me sorprendió el grito al final porque claro, sube en una parte donde venía cantando más grave, sube, hace la primera nota aguda, cuando uno diría bueno, aplicó ahí la sorpresa, después hace otra nota más aguda, que es increíble, o sea, utiliza muy bien todo su registro, y creo que es un poco lo que nos mostró en todos los videos y en todo lo que hace. Tiene una gran versatilidad a la hora de lo vocal, además de ser un gran intérprete. Hubiese estado mejor que haya visto este video, que también utiliza la escalera y pone otros elementos. Acá vemos la pantalla, por ejemplo, de fondo, con el fuego en la misma pantalla. Creo que eso también suma bastante. Podría haber elegido este video y hubiese sido también un poco mejor para analizar lo visual. Él es increíble, tiene una voz increíble, un registro que no es de este mundo. Y esperemos pronto escuchar la canción ya terminada, con una calidad de estudio, para poder disfrutar aún más de su voz y de toda esta producción que ya empieza
a mostrar cosas muy interesantes. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó puedes dejar un like, puedes dejar un comentario, pueden recomendarme más canciones de Dimash. Aún me falta un montón para reaccionar. He reaccionado creo que bastante variado, tanto a cosas de estudio, cosas de vivos, cosas más rockeritas, más modernas, cosas más clásicas, justamente porque tiene mucha versatilidad también en lo que es géneros, en lo que es estilos. Así que bueno, pueden recomendarme más canciones. Les dejo por acá de nuevo alguna otra reacción de las que ya he hecho, por si quieren pasarse a ver. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.